Él, como hemos hecho en otras ocasiones, lo que va a hacer es leer en alta voz la pregunta y yo intentaré, si puedo y tengo la respuesta, responder desde aquí. Este espacio, este tiempo se está grabando, ¿sí? Y después, Dios mediante, subiremos, si no es hoy, mañana o en los próximos días, este tiempo de preguntas y respuestas a nuestro canal de YouTube. Antes de dar respuesta a la primera pregunta, hoy me han escrito como 3 o 4 hermanas de diferentes lugares, diciéndome algo que la verdad que me ha producido enorme tristeza, porque veo que algunos siguen empeñados en desacreditar, en hacer daño a la obra. Y ocurre lo siguiente: una hermana me decía, pastor, no tengo la cantidad que usted me pide de dinero para poder recibir el código de acceso a los devocionales, a los cultos, al pastor online. Entonces yo le respondo a la hermana y le digo, pero ¿de qué me está hablando, hermana? Bueno, aquí aparece en Instagram. Todo el mundo tiene que saber que ni yo personalmente ni nuestra iglesia tiene cuenta en Instagram. No tenemos. Por lo tanto, ya si usted ve en Instagram mi fotografía, mi nombre, el logotipo de nuestra iglesia, no somos nosotros, porque no trabajamos, nunca no hemos hecho nada en Instagram. Entonces le dije, hermana, usted no tiene que pagar dinero para ver un devocional, para ver un culto. En absoluto, es gratuito. Todo el mundo puede hacerlo. Yo sé que hay ministerios, en España hay algunos, que para poder ver ciertos y determinados programas o recibir algunas enseñanzas tienen que dar como una especie de ofrenda. Entonces le mandan un link para que usted pueda entrar, pero nosotros no trabajamos así. Entonces quiero dejar esto bien claro y por favor ayúdenos en esto, hermanos. En el momento en el que usted vea en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook o donde sea, mi nombre, el nombre de nuestro ministerio, mi cara o lo que sea, pidiendo dinero, hermano, no soy yo. No soy yo. Lo he dicho un montón. Pero pastor, pero es que está su cara. Hermano, mi cara está en medio mundo. Pero yo no tengo nada que ver con eso. Así que en el momento en el que usted vea que están pidiendo plata, había una gente que pedía plata porque querían hacer un hospital en África. Bueno, nosotros trabajamos en África, nosotros construimos una casa en África y se la dimos después a un ministerio y recogíamos niños huérfanos de la calle, como también estuvimos en Bolivia, pero no pedimos plata para ese tipo de eventos. Así que por favor, si ven en su correo electrónico o en su canal de Facebook algo parecido a lo que le estoy diciendo, no le preste atención. Ahora, si usted quiere dar plata, quiere dar ese $1.000.000 que usted tiene en su cuenta bancaria y se lo quiere dar a esta gente, pues hermano, usted con su dinero haga lo que quiera, pero no somos nosotros. ¿Quedó claro? Amén, hermanos. Espero. Ok, vamos a dar respuesta a la primera pregunta, hermano Yuri. Amén. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Oh, gracias. ¿Considera usted que el feminismo está incursionando en la iglesia? ¿Hasta qué punto considera usted que ese cambio de rol está relacionado con la ideología de género? Bueno, hay toda una estrategia a nivel mundial en todas las naciones de la tierra por tratar de presionar y de obligar a la gente, creyentes y no creyentes, a aceptar modelos de vida y normas y criterios tremendamente personales, ¿no? La Biblia es muy clara en cuanto a esto. La Biblia habla desde el primer libro de la Biblia de 2 géneros. Y si un policía tiene que ir a investigar un crimen o lo que sea, cuando analiza la sangre, los pelos que hayan quedado o cualquier otro elemento, pues llega a la conclusión de que eso forma parte o de un hombre o de una mujer. No hay un montón de géneros diversos. La Biblia habla de un varón y de una hembra. Y por mucho que quieran obligarnos a que recibamos o aceptemos por la fuerza, por la presión de que hay diversos géneros, no es verdad. No es verdad. Usted se puede sentir jirafa, pero nunca va a ser una jirafa. Hay un señor en Tenerife que ha pagado 13.000 euros porque su sueño era hacerse perro. Y entonces le han hecho un traje, él no se ve la cara, es como un coli,
el collie, ¿no? Este perro tan peludito, tan bonito. Imagínense si yo fuera la mujer de este hombre, acostarme con un perro, me levanta la pata por la noche y me moja todo, ¿no? O me lame, ¿no? Bueno, él puede sentirse perro, pero genéticamente nunca va a ser un perro, ¿no es cierto? La Biblia nos habla de que ya en el nombre, y creo que lo expliqué en una ocasión, y creo que es algo muy bonito de saber, que cuando Dios dijo hombre y mujer, en ese término hebreo, ish, isha, hombre o mujer, la primera letra del nombre hombre y la última letra de la palabra mujer, isha, con esas dos letras se forma la expresión ya, con la yod y con la hey, yad, alabada yad, alabada al Señor, ¿no? Si quitamos a Dios, si quitamos esas dos letras de ese término, hombre o mujer, lo que queda es fuego y destrucción. Si están tratando de dinamitar, están tratando de bombardear la familia, ¿no? Que es una institución sagrada que el Señor creó. Ahora, en cuanto al feminismo, yo soy consciente de que a lo largo de la historia, no sé tanto aquí en este país, pero por ejemplo sé que por ejemplo en España la mujer durante muchos años fue totalmente discriminada. Una mujer no podía viajar si su marido no le firmaba, no tenían derecho a votar a la hora de llegar votaciones y tantas cosas, ¿no? Ha habido mucha discriminación. Eso es una cosa, y otra cosa es, digamos, la exageración que están tratando de hacer por parte de grupos feministas, donde, bueno, parece que los hombres ya no pintamos nada, no tenemos ningún valor. Todo es el feminismo. Bueno, yo espero que esto en la iglesia no entre, porque nosotros tenemos bien claro cuál es el rol, cuál es el papel de la mujer en la iglesia y cuál es el papel del hombre. No es cuestión de competir, no es que uno sea más importante que el otro, ni muchísimo menos, sino que acatamos y estamos totalmente de acuerdo con el Señor en cuanto a la estructura que Él le dio a la familia. Y ni la mujer tiene que competir contra el varón, ni la mujer tiene que competir contra la mujer, sino que cada uno tiene que cumplir su función. Y sinceramente, si yo fuera mujer, que gracias a Dios no lo soy, pero no porque sea malo ser mujer, no lo digo por eso, sino lo digo por una serie de cosas como por ejemplo parir. Yo me muero si tengo que parir. Entonces yo, gracias a Dios, estoy exento de una serie de cosas, ¿no? Y yo no veo igualdad, es decir, ¿qué hay? Por ejemplo, estoy de acuerdo que si hay un trabajo, las mujeres, si hacen el mismo trabajo del varón, ganen exactamente lo mismo, pero una mujer no es igual a un hombre, ni un hombre es igual a una mujer. Y yo, como hombre, tengo que decir que las diferencias son abismales, no solamente biológicas, sino de otra índole también. Por lo tanto, yo creo que es tratar de forzar una serie de situaciones y de obligarnos a aceptar una serie de cosas que van en contra de nuestros principios morales y espirituales y bíblicos. Por lo tanto, yo creo que sinceramente no tenemos que entrar en ese juego, sino que cada uno tiene que ser consciente de cuál es su papel en el cuerpo de Cristo, en la iglesia y nada más, ¿no? Y si entra en la iglesia, pues bueno, pues habrá que sacar la Biblia y enseñar, ¿no?, cuál es la función de cada uno. Pastor, un hermano pregunta, necesitamos en la Bahía pastores. ¿Cómo usted ha pensado moverse aquí? De antemano, muchas gracias por estar aquí. Dios le bendiga. Bueno, hace falta pastores en la Bahía, en Europa, en África, en América y en todas partes del mundo. Ya hace 2000 años el Señor Jesucristo dijo, la mies es mucha. Y recién comenzaba la iglesia. No había la cantidad de iglesias, de miembros que hay hoy en día. Y ya el Señor dijo aquello de la mies es mucha, mas los obreros son pocos, ¿verdad? Y a veces los que hay tampoco son muy buenos que digamos, dicho sea de paso, ¿no? Yo no tengo intención de mudarme, de trasladarme a San Francisco a vivir, porque mi ministerio no puede estar radicado única y exclusivamente en un lugar. Estamos constantemente moviéndonos de un sitio a otro. Claro que hace falta pastores, pero también hace falta siervos. También hace falta ayudantes, también hace falta músicos, también hace falta maestros de escuela dominical, hace falta prácticamente de todo. Hay una crisis, una necesidad urgente de obreros, y los obreros, lleva tiempo formar un obrero. Un obrero no nace así tocando un botón. Un obrero tiene que ser probado a veces durante años. Y no es fácil, pero el Señor, estamos orando para que el Señor, dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
El problema es que a veces hay algunos creyentes, tengo la sensación de que algunos creyentes no valoran lo que tienen, sino siempre están tratando de traer lo que no tienen o de orar por lo que no tienen y no valoran lo que ya el Señor les ha concedido, ¿verdad? Parece como que el mejor pastor es el que no tenemos, nunca es el que tenemos. El mejor músico es el que no tenemos, en vez de valorar lo que Dios nos ha dado. El día que seamos agradecidos y le demos gracias al Señor por lo que ya tenemos, el Señor nos dará más. Pero si no somos agradecidos con lo que tenemos, difícilmente el Señor nos dará más. Hay que valorar lo que tenemos. De lo contrario, hay mucha gente que dice, ay, qué pena, ya, ahora que no lo tienes, ahora lo lloras. Y cuando lo tenías, no le hacías ni caso. No. Pastor, en una de sus prédicas usted menciona que las personas que ya han recibido al Señor, pero que en su vida pasada recurrieron a la lectura de cartas, de lectura de manos, hechicerías, esas personas deben cerrar esas puertas. ¿Qué significa cerrar puertas siendo cristiano? Bueno, arrepentirse. Cuando una persona se arrepiente genuinamente delante del Señor, el Señor perdona y olvida. Lo que no puede ser es que una persona se llame cristiano y todavía siga tonteando o coqueteando con estas cosas que están rotundamente prohibidas en la palabra de Dios. Hay personas que estaban atrapadas, eran esclavas, por ejemplo, todos los días de leer su horóscopo, ¿sí? Y ahora como cristiano dice, bueno, voy a leer la Biblia todas las mañanas porque soy cristiano, hay que leerla, pero voy a echarle un ojo, voy a echarle un vistazo al horóscopo a ver qué me dice. Bueno, tiene que tener en cuenta de que no todos los periódicos el mismo día dicen lo mismo de un horóscopo. No les animo a que hagan esto, pero yo en su día lo hice porque tenía que hablar de este tema. Y es curioso notar que, no sé, un periódico decía a un signo del zodíaco en particular que iba a tener un día maravilloso, que la salud era extraordinaria, que en el amor iba a triunfar. Y el mismo día, en otro periódico decía, amor terrible, salud te estás muriendo. Es decir, me parece realmente una incoherencia que un creyente siga todavía confiando y perdiendo el tiempo en esas cosas. Cerrar puertas significa borrón y cuenta nueva. Paso de eso, no necesito que me lean la mano, ni el pie, ni la oreja, ni nada. Yo tengo en la palabra de Dios las instrucciones claras de parte del Señor. Cerrar puertas significa me arrepiento y nunca más voy a volver a esas cosas. Mientras todavía exista el deseo, la inclinación, la tendencia, es que esa persona no ha superado y no ha entendido qué significa las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo, ¿sí? Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No entiendo el término pobre de espíritu. Siempre he pensado que los pobres de espíritu son los que no tenían fe. Pues pensó mal. No es esa la explicación. Pobre en espíritu, se la voy a explicar de una forma muy sencilla, muy fácil de entender. Significa bienaventurados, dichosos, enhorabuena, los hombres y mujeres que reconocen su bancarrota espiritual. Aquellas personas que reconocen que nunca podrán tener los suficientes méritos como para obtener el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. El pobre en espíritu es una persona que reconoce que es pobre espiritualmente hablando y que necesita de un Salvador que traiga riqueza a su vida. Yo dije esta tarde en un momentito que la palabra bienaventurado es la palabra ashrei en hebreo, que viene de ashir, que significa rico. El verdaderamente rico es el que tiene al Señor. Por lo tanto, el pobre en espíritu es el que reconoce, a veces parece fácil decirlo, pero a veces es complicado hacerlo, el que reconoce que necesita de la riqueza espiritual de un Dios, de un Creador, que sabemos quién es, ¿verdad? Al cual honramos y adoramos. Mientras la persona no reconozca que necesita depender de ese Dios, reconocer su impotencia, su incapacidad, su bancarrota espiritual, difícilmente invocará la ayuda del Señor. Eso es lo que significa, ¿sí? Hermano. ¿Todavía existe el apostolado? ¿Cómo es el llamado al apostolado? Vamos a ver, la Biblia nos habla de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de maestros, de pastores. Son los famosos 5 ministerios que aparecen en Efesios capítulo 4. Claro que hubieron apóstoles verdaderos y los requisitos para ser un apóstol verdadero están claramente explicados en la palabra de Dios, ¿no es cierto? La Biblia dice que nuestra fe está fundada sobre los profetas y apóstoles, es decir, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
La inmensa mayoría de los que hoy en día se llaman apóstoles no son apóstoles. Ellos se han autodenominado apóstoles. Por ejemplo, cuando fuimos a Guatemala, un pastor de allí, perdón, un apóstol de allí, me mandó un video, como dicen ustedes, me mandó un video muy bonito, muy hecho, muy profesional, tratando como de que yo recapacitara y reconociera que hoy en día también hay apóstoles. Ahora bien, hoy en día hay personas que por el tipo de ministerio que tienen se asemejan mucho al ministerio apostólico. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es el ministerio que tiene de todo un poco. El maestro, sabemos cuál es su especialidad o su terreno. El pastor exactamente igual, el evangelista igual, pero un apóstol, una persona que tiene ministerio apostólico, no necesariamente el título, es una persona que funda iglesias, que levanta obreros, una persona que es evangelista, es pastor, es maestro, es de todo un poco. Tiene un ministerio tan amplio, tan variado, que no lo puedes clasificar, decir, este es un pastor 100%. Es verdad, es un pastor, pero es que también es un maestro. Pero es que este hombre también es un evangelista. Este hombre tiene de todo un poco. Esa es la característica fundamental de una persona que tiene el ministerio apostólico. Pero no nos olvidemos que en el libro de Apocalipsis dice que cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, habrán 12 tronos para los apóstoles del Cordero. Y todos estos que se llaman apóstoles, ¿dónde se van a meter? Porque si hay 12, quiere decir que todos los demás no son dignos de ocupar un lugar de apóstol en el cielo. El reconocimiento del apóstol debería de venir de parte del Señor, no de parte de uno mismo. Dice la Biblia que te alabe la lengua ajena y no la propia lengua tuya. Por lo tanto, hay gente con ministerio apostólico, como hay profetas, como hay evangelistas, como hay maestros, como hay pastores, pero sinceramente les digo, y claro, yo ya he llegado a un punto en mi vida y a una edad en la que ya no me da miedo decir ciertas y determinadas cosas, ¿no? Cuando era joven uno siempre era como un poquito, no sé, pero sinceramente les digo, muchos de los que hoy en día se llaman apóstoles, sinceramente, probablemente no sean ni pastores, y por eso necesitan un título para sentirse bien. La persona que necesita de un título para sentirse bien es una persona que tiene grandes problemas de complejos. Y no hay nada peor que una persona en un púlpito pastoreando o llevando una iglesia con problemas de complejos personales. Es un problema muy serio que lamentablemente abunda hoy en día en la obra del Señor. Perdónense ya que hay algún apóstol o apóstola, una apóstola, ¿no? Apóstola, ¿no? Apóstola, apóstolo, epístolo, bueno, no sé lo que será, ¿no? Pastor, ¿por qué las genealogías de Jesús son tan diferentes en Mateo y en Lucas? Hay dos genealogías, dos árboles genealógicos en cuanto a la persona de Jesús. Una es la línea materna y otra es la línea paterna. Por eso son diferentes. No es que haya contradicción. En la Biblia no hay ni una sola contradicción. La genealogía del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 1 es la genealogía del Padre. La genealogía de Lucas capítulo 3 viene por parte materna. En el judaísmo, hoy por hoy, no fue siempre así, pero hoy por hoy, para una persona considerarse judía, la madre tiene que ser judía. En aquellos tiempos no, con que fuera el padre era suficiente. Pero esas dos genealogías refuerzan la autoridad de Cristo para ocupar el trono de David, su padre, ¿verdad? Porque tanto por parte paterna como por parte materna tenían que estar entroncados, tenían que venir de la única tribu que podía ocupar la realeza, que era la tribu de Judá. Y tanto María como José, los dos procedían de esa tribu. Por lo tanto, no hay contradicción entre ambas genealogías, sino que una viene de línea paterna y otra de línea materna. Pero no hay ningún problema en eso. Pastor, ¿qué quiere decir cuando habla la Biblia de que la esposa se sujete a su esposo? Pues lo que dice la Biblia. ¿Por qué le quiere dar vueltas a algo que está tan claro? ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? El caballo blanco de Santiago es blanco. Sujetarse no significa ser una especie de esclava, ¿no? El hombre que exige a su mujer, te tienes que someter, es una persona que sinceramente ha perdido mucho de la autoridad y de la influencia en su familia, ¿no? Porque la autoridad no se impone. La autoridad nace espontáneamente, está basada en el amor, no en el servilismo, ¿no? Entonces la Biblia nos da un orden para las familias, ¿no es cierto?
Y dentro de la familia, la palabra de Dios nos enseña que, bueno, que todos tenemos que estar sometidos los unos a los otros, pero eso no significa de que uno sea más importante que el otro, sino simplemente aceptar que uno ha sido creado y capacitado para ciertas y determinadas cosas y el otro para otras cosas. Hay cosas que las mujeres hacen 1000 veces mejor que los hombres y no tengo ningún reparo en reconocerlo. De hecho, para encontrar a hombres consagrados y comprometidos en la obra, para encontrar a uno tienes 1000 mujeres. Es así, la mujer es mucho más dispuesta, ¿no? para muchos aspectos. Por lo tanto, eso de someterse es simplemente trabajar en equipo, el uno con el otro. La mamá sabe lo que tiene que hacer como mamá y el papá también, y ambos trabajan en equipos para criar a los hijos y ser un ejemplo para ellos. No es nada más que eso, no es que yo soy la esclava de mi marido. Y otra cosa, usted se sujeta o se somete o en fin, póngale el adjetivo que usted quiera, a un hombre que cumpla los requisitos bíblicos. Usted no tiene que someterse a un hombre que le pega. Hasta ahí podríamos llegar. Si su marido la humilla, le pega, le levanta la mano, etcétera, etcétera, usted no tiene ninguna obligación moral ni espiritual de someterse a un tirano. Eso es peligroso y eso es denunciable. Por lo tanto, nos sujetamos a personas que están sometidos al Señor, no a personas que por el simplemente hecho de ser hombre o pastor pueden hacer lo que nos da la gana y bueno, hay que sujetarse al pastor, hay que sujetarse al marido. No, cuidado. Hay maridos que mejor salir corriendo, más que sujetarse a ellos, ¿no? Sí, hermano. Amén. Mi nombre es Kylie. Kylie. Tengo 6 años. Yo 6 años. 6 años, sí. Ah, mira. Yo quiero saber cuántos años tiene Dios. Miren, yo les digo una cosa. Cuando hago este tipo así de no sé, la palabra programa o de culto, de reunión, yo el temor que siempre tengo es que los niños me hagan preguntas. Porque las preguntas de los niños son muy difíciles de responder, ¿verdad? Tú imagínate, ¿cuántos años tiene Dios? Claro, en la mente de un niño todo tiene una edad, ¿no? Papá tiene una edad, mamá tiene otra, los primos, los sobrinos. Dios, como es atemporal, está fuera del tiempo, Dios no tiene cumpleaños. Dios no envejece, Dios siempre es igual. Es como si nos viéramos dentro de 100 años y estamos exactamente igual, como que el tiempo no ha pasado. Bueno, el tiempo en Dios no pasa, el tiempo es un factor ajeno, el tiempo es un factor externo a Dios, no incluye a Dios, es como otra dimensión, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, Dios no tiene una edad concreta. Si un niño nace en una familia no cristiana y no conoció la salvación o de Cristo Jesús y muere, ¿va a la presencia de Dios? Bueno, depende, porque la Biblia dice que de los tales es el reino de los cielos. Lo que pasa es que cuando deja de ser un niño y ya tiene uso de razón para aceptar al Señor. Entonces, esa es una pregunta bastante complicada de responder, porque, bueno, si un niño nació en una familia no cristiana, pues ¿quién le dice a usted que ese niño no tendrá en su momento la oportunidad de conocer al Señor? Yo nací en una familia no cristiana y con el tiempo me terminé convirtiendo. Por lo tanto, no descartemos que como un niño nació en una familia no cristiana, pues ya el niño si se muere se condena. No, porque vamos a hablar positivamente y en fe y confiar de que esas criaturas, de una manera u otra, pues puedan llegar al conocimiento de la verdad y ser salvos, ¿verdad? No es todo negro ni todo blanco, sino hay matices, ¿verdad? Muchos de nosotros nacimos en hogares no cristianos, ¿sí o no? Y con el tiempo nos convertimos al Señor. Bueno, pues oremos para que así sea también en la vida de muchos niños. Pastor, ¿por qué las iglesias evangélicas tienen diferentes enseñanzas? ¿Y por qué hay tantas denominaciones? Bueno, vamos a ver, diferentes enseñanzas, no sé exactamente a lo que se refiere. Puede haber diferentes estilos y a veces en las denominaciones lo que se ha hecho, lamentablemente, es sobreenfatizar una doctrina. Por ejemplo, en las iglesias con un trasfondo más bien pentecostal se enfatiza generalmente, ¿no?, más de la cuenta, todo el mundo de los carismas, de los dones, del hablar en lenguas, etcétera, etcétera. En las iglesias bautistas se le da una importancia tremenda, por ejemplo, al tema del bautismo en agua, ¿no? Y así, digamos, cada denominación tiene sus características, sus peculiaridades, ¿no es cierto?
Bueno, el ser humano es variado, no hay dos personas igual, incluso hasta en la misma iglesia pueden haber 20.000 opiniones diferentes. Imagínense en 2000 años de historia, tantos contextos culturales, unos blancos, unos negros, unos ricos, unos pobres, unos de África, otros americanos, otros europeos, hay tantos estilos, hay gente que no se siente cómoda en una iglesia ruidosa. Hay gente que no se siente cómoda, no le gusta eso de tocar las palmas, ni canciones fuertes. Bueno, pues gloria a Dios que hay iglesias más tranquilas. Si usted quiere estar en un sitio más tranquilo, pues gloria a Dios lo hay. Pero hay gente que dice, uy, yo en una iglesia así tan tranquila no me siento cómodo, yo necesito algo más. Bueno, pues gloria a Dios, hay para todos los estilos, pero eso no es malo. Las denominaciones son como dentro de la iglesia católica. No podemos hablar de denominaciones, pero están los carmelitas, están los jesuitas, están los maristas, están los legionarios de Cristo, está el Opus Dei. Hay tantos grupos, pero es una sola iglesia. La iglesia evangélica tiene muchos estilos porque como las iglesias, la inmensa mayoría son, digamos, autónomas, pues cada una le imprime el estilo, ¿no? ¿Verdad? Para nosotros a lo mejor esta reunión es lo mejor del mundo, pero a lo mejor vienen personas de otra congregación y dicen, a nosotros no nos gusta ese tipo de iglesia que ustedes tienen. Y si nosotros fuéramos a otra iglesia de visita, a lo mejor diríamos lo mismo. Lo importante es que prevalezca el amor, que nos respetemos y que seamos capaces de trabajar juntos a pesar de las diferencias, que son a veces mínimas, pero que como que las amplificamos. Son más las cosas que nos unen a los cristianos evangélicos que las cosas que nos separan. Lo que pasa es que a veces somos tan inmaduros que enfatizamos, amplificamos lo que nos separa en vez de potenciar la cantidad de cosas que nos unen, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido lo vimos en Guatemala y lo vemos constantemente cuando hacemos así congresos, ¿no? Como los que hemos hecho acá, también aquí en San Francisco y en otros lugares. Es hermoso ver hermanos de otras congregaciones que no forman parte de nuestro ministerio, Centro Evangélico Vida Nueva, ni son parte de la iglesia virtual, pero sin embargo vienen y se gozan y cantan y alaban al Señor y oyen la palabra, aunque sean miembros de otra congregación, y estamos, en ese sentido yo creo que hemos sido y somos un ejemplo de cómo en un auditorio, sin levantar en alto el nombre de una denominación, de una bandera denominacional, somos capaces de unirnos y alabar al Señor. Y eso es algo realmente extraordinario, ver cómo a veces hay pastores que vienen con miembros de su congregación a uno de nuestros congresos y se gozan como si estuvieran en su propia iglesia. ¿Por qué? Porque en ese lugar Cristo es el protagonista y el amor de Dios es lo más importante. Y eso nunca lo podemos perder, nunca. ¿Sí? Pastor, ¿quién escribió el libro de Job? Gracias por su respuesta. Bueno, si no fue Job, tendría que ser alguien contemporáneo a él, pero generalmente se le atribuye al mismo Job, el que escribió el libro, pero tampoco hay 100% de seguridad de que él mismo haya relatado su historia con sus sufrimientos y con todas las penurias por las cuales pasó, ¿no? Pero bueno, esto generalmente se dice que el libro de Job lo escribió él mismo, pero ya digo, no tenemos 100% de seguridad de que así haya sido. ¿Hay alguna diferencia, pastor, entre la palabra hombre y varón en la Biblia? Vamos a ver, la palabra hombre en la Biblia, cuando vamos al texto original, es, como dije antes, ish. Una cosa es el sustantivo y otra cosa es el nombre propio. Dios le puso un nombre al hombre. El hombre es ish, pero ese hombre tenía un nombre. Yo soy un hombre, ¿sí? No lo duden, ¿eh? Pero yo tengo un nombre. Exactamente igual ocurrió con el primer hombre. Era un hombre, pero se llamaba Adán. Adán, 3 letras. Una letra se llama Aleph, Dalet, Men, Sofit. Adán. Porque la primera letra de su nombre es el número 1 en hebreo. Entonces fue el primer ser viviente, porque Dam, las otras 2 letras, Dan, significa sangre, y en la sangre está la vida. El primer ser viviente con el soplo divino. Entonces ese era el nombre. Dan también significa sangre. Adán no era ni blanco ni negro. Uno dice, pastor, ¿no era blanco Adán? ¿Y no era negro? Entonces, ¿cómo era? Era de color rojizo. Era de color rojizo, ¿verdad? Y se llama Adán porque Dios tomó un tipo de tierra. Hay varias palabras en la Biblia para tierra, para universo, para planeta, y una de ellas es Adamá. Y la palabra Adamá es un tipo de tierra que Dios tomó
que Dios agarró para formar al hombre, y claro, como salió de la Adamá, pues por eso le puso Adán, ¿verdad? Igual que el nombre Eva, no es el nombre Eva, Hayá, que significa vida, ¿verdad? Porque ella es la portadora de la vida. Por lo tanto, sí, hay dos palabras diferentes, tanto para hombre como para su nombre personal, pero no tenemos que complicarnos mucho la vida con esto, ¿no? Pastor, ¿qué es la gracia? Gracias. La gracia es cuando te cuentan un chiste y te ríes, ¿no? ¿No? No, es broma. La gracia es lo más hermoso, porque la gracia de Dios es el favor de Dios, es lo que nos permite creer en Él, amarle, conocerle, recibirle en nuestras vidas. Sin gracia no hay nada, sin gracia no hay perdón, no hay misericordia, no hay absolutamente nada. La gracia es favor inmerecido. Dios le ha placido amarnos, restaurarnos, bendecirnos, transformarnos por gracia, que es todo lo opuesto a méritos personales. No es que yo acumulo una serie de méritos, como aquel que decía, he dado los diezmos, he ayunado, he orado, por lo tanto te exijo que me escuches. Y el Señor dice que esto no funciona así. No es porque tú te lo mereces, sino que la gracia es un don que no merecemos, pero lo recibimos por eso, por la gracia, por la esencia de Dios, que es el amor. Sin la gracia, dice la Biblia, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Pero si no fuera porque Dios te concede ese privilegio, por más que te esfuerces, nunca podrías conocerle a Él, porque es por gracia, es gratis. Gratis para nosotros, porque Él ya pagó el precio, no porque la salvación sea gratis. La salvación le costó a Cristo la vida, pero Él nos ama tanto que nos la da si creemos en Él y lo recibimos, ¿verdad? Pastor, ¿por qué Jesús tuvo que ser bautizado si en Él no había pecado? Bueno, Él mismo lo dice. Dice, para que cumplamos con todos los requisitos que se tenían que cumplir en aquella época. Y aparte de eso, porque Juan el Bautista sabéis que se oponía, ¿no? Decía, yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces dice, deja que cumplamos. Es decir, ¿cuáles son las normas? ¿Cuál es el patrón? ¿Cómo tenemos que movernos en esta generación? Así, pues yo también acato la norma. Pero no solamente también por eso, sino por el hecho de que Jesús se identificó con el hombre en todo. No cometió pecado, pero por nosotros se hizo hombre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y los hombres en aquella época era obligatorio que se bautizaran. Pero fijaros lo interesante, que la única vez que Dios habló con voz audible, en ese momento me refiero, es cuando Jesús se bautiza y Dios el Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo toda complacencia. Por lo tanto, cuando cumplimos con la norma, con el patrón, aunque no sea necesario desde el punto de vista humano, siempre hay un respaldo y siempre hay un favor de Dios. El Señor no quería ser diferente en ese aspecto, sino que quería cumplir con la norma de la época y en ese momento era ser bautizado. Y además el bautismo de Jesús sirvió como testimonio a los que estaban allí, que supieran que Él era el escogido, el enviado del Padre. Pastor, ¿cuál Biblia recomienda leer? ¿Sabe cuántas veces me has dicho, pastor? ¿Cuál Biblia? La que tenga. La persona que hace esa pregunta, lea la Biblia que tenga a mano. Menos, yo no recomiendo ni muchísimo menos una Biblia que ha sido tergiversada y amañada y manipulada por los falsos testigos de Jehová, la versión del Nuevo Mundo creo que se llama. Por supuesto esa Biblia no es una Biblia fidedigna porque ha sido manipulado toda la traducción que se ha hecho, ¿verdad? Quitando, añadiendo, manipulando. Esa Biblia por supuesto que no. Me pasó en Ecuador, cuando estuvimos en la ciudad de Manta, en Ecuador, un muchacho se me acercó y me dijo, bueno, se me acercó para hacerme una serie de preguntas y lo observé, lo miré y vi que él llevaba la Biblia del Nuevo Mundo. Y le digo, ¿por qué llevas esa Biblia? Y me dice, no, me la regalaron los testigos de Jehová. Y le digo, mira, esa Biblia no es correcta. Esa Biblia ellos la han inventado. Toma, y cogí así, se la regalé. Ni se lo creía el muchacho que le regalé la Biblia, ¿no? No recomiendo, por supuesto, esa Biblia, ni tampoco recomiendo una versión que se llama la Nueva Versión Internacional. Es una Biblia que faltan textos, faltan versículos, no recomiendo esa Biblia, pero luego hay versiones que te pueden ayudar mucho a conocer al Señor, a prepararte, como por ejemplo, bueno, la tradicional, ¿no? La Reina Valera,
La versión católica de la Biblia también es muy buena, la Nácar Colunga. La Biblia de las Américas, yo la leo mucho, también es muy buena. Hay una Biblia que se llama La Peshita, que ha sido traducida del arameo al castellano. Hay algunas cosas como que son un poquito complicadas, pero hay muchas Biblias hoy en día. Yo creo que desde mi punto de vista, demasiadas versiones, sinceramente. Creo que hay demasiadas versiones y lo que han querido algunos es rebajar la calidad del lenguaje, tratando de ser muy accesible, tratando de ser muy fácil al lector. En vez de levantar el nivel del lector, lo que hacen es que bajan el nivel de la Biblia, y yo estoy totalmente en contra de eso. Yo creo que si usted no entiende y si usted no sabe, lo que tiene que hacer es leer, prepararse y estudiar, no bajar el texto bíblico y dejarlo a usted en la ignorancia en muchos aspectos, ¿no? Yo recomiendo muchas de esas versiones, pero no recomiendo esas versiones tan simplonas, tan sencillas, que lo que quieren es rebajar el texto bíblico y después lo que usted está leyendo no tiene nada que ver con lo que realmente dice. Hay versiones de la Biblia que uno cuando las escucha dice, pero es que eso es como amañar, ¿no? Es como tratar de poner el texto tan fácil, tan sencillo, que hasta un niño lo pueda entender. Pero es que la Biblia tiene un lenguaje que hay que dominar y hay que conocer. Yo cuando comencé a leer la Biblia al principio, hace muchos años, me tuve que comprar un diccionario. Porque hay muchas palabras de la Biblia que no se suelen utilizar cada día, ¿no? Cuando leía impío, ¿qué es un impío? Tenía que buscar la palabra impío, transgresión, prevaricación, etcétera. Pero una vez que controlas, una vez que sabes el significado de esos términos, puedes disfrutar de la lectura de la palabra. Siempre es bueno tener diferentes versiones también, ¿no? Para poder comprobarlo. Eso es lo bueno del texto hebreo, que no hay versiones. Lo que leía Moisés es lo mismo que leía Pablo, lo mismo que leía Esdras. En castellano, lamentablemente, ya digo, desde mi punto de vista, hay demasiadas versiones de la Biblia. Incluso lo que no me gusta, me lo propusieron un año y les dije, ni se les ocurra proponerme eso, ¿eh? La Biblia de fulanito, la Biblia de... Saben que hay nombres de pastores, ¿no? El pastor pone la Biblia de... Eso me parece a mí una falta de respeto. La Biblia no es la Biblia de Manolo, la Biblia de Antonio, la Biblia de Pepito. La Biblia es la palabra de Dios. Y cuando mi nombre aparece en la palabra de Dios, a mí sinceramente me parece una falta de respeto tremenda, ¿no? Hermano. Hermano pastor. Hermano pastor. El cristianismo es querer al hermano, querer a tu prójimo. Si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Cristianismo es seguir a Cristo. Esa es la definición de cristianismo. Un cristiano en una traducción, en un diccionario que se hizo en España hace muchos años, en la década entre los años 40, 50, decía cristiano, persona seguidora de Cristo, bautizada de mayor. Qué increíble, ¿no? En aquellos años que apareciera esa definición de la palabra cristiano. La palabra cristiano viene de los ungidos. La palabra cristiano no fue algo que nació dentro del seno de la iglesia, sino que dice que los llamaron cristianos. La palabra cristiano son los ungidos, ¿no? En Israel a los cristianos no se les llama cristianos, o se les conoce como mesiánicos o como los meshijí, es decir, son los ungidos, los que están ungidos, los que siguen al Señor. Entonces el cristianismo, una de las características es amar al prójimo. Una de las características fundamentales de un cristiano es amar a sus hermanos, pero no necesariamente el que ama a una persona es un cristiano. Hay gente, no sé si ustedes han conocido a gente así, que son muy buenas, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista, muy cariñosas, muy educadas, pero no son cristianos. Entonces, un cristiano tiene que amar, pero no todo el mundo que ama necesariamente es un cristiano. Así que no nos dejemos engañar por eso, ¿no? Está el amor y hay otras muchas cosas, por supuesto. Pastor, esta es una pregunta que le acaban de hacer desde YouTube. Ah, vale. ¿Por qué el Islam no cree en que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios? Bueno, eso lo dice el Corán. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes y el personaje que más se menciona y del que más se habla en el Corán es de Jesús. Y el único capítulo en el Corán que tiene nombre es el capítulo de Miriam o de María, ¿verdad? Y en el Corán se habla muy bien de Cristo. Habla de que hacía milagros, etcétera, etcétera.
Curiosamente en el Corán no se habla de que Mahoma hiciera milagros, ni diera profecías, ni nada de esto. Los musulmanes creen en Jesús, pero no creen que ni era hijo de Dios, ni murió en una cruz, ni resucitó, sino lo consideran un profeta más dentro de una larga lista, pero el último y mayor profeta de todos, según la enseñanza del Islam, es Mahoma, ¿verdad? Jesús para el Islam es un profeta, que entre comillas lo respetan, pero no aceptan lo que dice la Biblia del Corán. No se olviden que lo primero fue el judaísmo, después fue el cristianismo y finalmente fue el Islam. Y el Islam tiene cosas del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero no toda la información que el Islam nos da sobre Jesús es verdadero. Hay muchas cosas que el Islam no dice, y sobre todo no aceptan que Cristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo a morir por nosotros. No lo aceptan. Por lo tanto, cuando dicen, no, tienen el mismo Dios, no tienen el mismo Dios. Porque a un musulmán, si le preguntas si Dios tiene un hijo, te va a decir que no. Y si a nosotros nos preguntan si Dios tiene un hijo, la respuesta es, claro que tiene un hijo, su hijo unigénito. Por lo tanto, no estamos hablando del mismo Dios. Aunque algunos dicen, no, las tres religiones monoteístas. Una cosa es que sean religiones monoteístas y otra cosa es que estemos hablando del mismo Dios. Además, nuestro Dios no se llama Alá. En la Biblia el nombre Alá no aparece aplicado a nuestro Dios, ni muchísimo menos. Sin embargo, en el Islam es fundamental. Última pregunta, pastor. Ajá. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Pero el mundo estaba antes lleno de dinosaurios? Vamos a ver, el mundo se creó como dice la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Génesis capítulo 1, cuando usted lo lee detenidamente, usted se va a dar cuenta que hay cosas que Dios, más que estar creándolas en ese momento, lo que está haciendo es ponerlas en orden. Algunos han dicho que entre el versículo 1 de Génesis y el versículo 2 hay un gran abismo y algo pasó allí que todo quedó alterado. Fíjese, por ejemplo, que si Dios es un Dios de orden, que todo lo hace bien, todo lo hace perfecto, ¿cómo es posible que el Dios que hizo los cielos y la tierra, después dice que la tierra creada por Dios estuviera vacía, estuviera desordenada, etcétera, etcétera? Por lo tanto, cuando uno ve o cuando uno lee el Génesis capítulo 1, te das cuenta que algo que hace Dios es separar las aguas de las aguas de arriba de las aguas de abajo, las separó. Es como si fuera un globo lleno de agua y Dios le da orden a las aguas para que suban y se queden ahí, y a otras que se bajen, y dice que cuando se separaron las aguas salió la tierra. Luego la tierra ya existía, no la está creando allí, ya existía, simplemente está poniendo en orden una creación que ha sido alterada por una serie de cosas, ¿no? Que no se mencionan ahí. Por lo tanto, el mundo Dios lo creó, pero también hay momentos en los que más que crear, Dios lo que está haciendo es ordenar un mundo que ha sido alterado. De hecho, dice la Biblia que en una parte de la tierra se movía el Espíritu de Dios, revoloteaba el Espíritu, dice la Biblia, y en la otra cara o en la otra parte del mundo había oscuridad y había tinieblas. Por lo tanto, ese mundo que Dios creó, no necesariamente en Génesis capítulo 1 y 2 y los siguientes se dice todo lo que Dios creó. Porque, por ejemplo, no quiero extenderme mucho en esto, ¿no? Porque es un tema muy amplio y muy profundo, pero por ejemplo ya los ángeles existían. Y en Génesis 1 no dice la Biblia que Dios creó los ángeles. Pero cuando Adán y Eva pecaron, pues, ¿quién fue el que tentó a Eva? ¿Quién fue el que tentó a Eva? Satanás. ¿Pero dónde lo creó? Porque allí en Génesis 1 no dice que Dios creara a Satanás, pero ya estaba. Luego lo tuvo que crear antes de Adán y Eva, porque ¿de dónde salió? Luego dice que cuando son expulsados y son echados del jardín del Edén, Dios pone serafines en las puertas de acceso al jardín del Edén para que ellos no entren y coman del árbol de la vida. ¿Y estos ángeles de dónde salieron? ¿Verdad? Por lo tanto, vemos que hay una creación que no se relata esa creación en Génesis 1 ni en Génesis 2, pero ya estaba. Por lo tanto, Génesis 1 podríamos decir que es un pequeño resumen de cosas que nos atañen a nosotros, pero también se podría traducir más que en el principio. Una traducción mejor sería en un principio. Es decir, hay cosas que Dios hizo antes de Génesis 1 que no se cuentan ahí, pero que Dios también las hizo y las creó.
pero bueno, es un tema que tendríamos mucho tiempo para hablar de esto. Pero el mundo, el que conocemos, Dios lo creó. Ahora bien, mencionaste los dinosaurios. Bueno, los dinosaurios existieron. Eso está más claro que el agua. No, sería una locura, una ignorancia por nuestra parte decir que esos animales no existieron. Claro que existieron, pero en la época después, posterior al diluvio, probablemente incluso hasta antes, muchas especies animales, incluidos lógicamente los dinosaurios, desaparecieron. Porque por otra parte, la edad que nos cuenta la Biblia sobre la creación, incluso del hombre, es muy pequeña en relación con la verdadera edad que tiene la Tierra. Permítame que les ponga un ejemplo muy fácil de entender. Se conoce aquí, se llama globo, ¿no? Un globo, ¿sí? Eso que se infla. Ah, bueno, que había por ahí, ¿no? Había un montón de globos. Ahí hay globos, vale. Si nosotros cogiéramos uno de esos globos y vacío, sin aire, y le dibujáramos, por ejemplo, dos ojitos, ponemos dos ojitos, una nariz, una boca, ¿vale? Y cogiéramos una regla y midiéramos la distancia entre este puntito y este puntito, digamos entre el ojo derecho y el ojo izquierdo, vamos a poner que nos daría, claro, yo hablo en las medidas de Europa, yo sé que aquí en Estados Unidos tienen otras, pero digamos que entre un ojo y otro hay 1 centímetro, ¿vale? ¿Nos entendemos? Si soplamos y le metemos aire a ese mismo globo, te das cuenta de que ya no hay 1 centímetro entre un punto y otro, ahora hay una separación así. Entonces, ¿cuál es la medida real? ¿La de antes del globo o la después? ¿La de antes de inflarlo o la después de inflarlo? Las dos son reales. Lo que pasa es que una medida te la da antes y otra medida te la da después. Antes de tener aire hay 1 centímetro entre este punto y este punto. Una vez que lo has inflado hay, no sé, vamos a poner 10 centímetros de separación. Exactamente igual ocurre con la Tierra. La ciencia no está reñida, decimos, no está, digamos, enfrentada, peleada con la Biblia, ni la Biblia con la verdadera ciencia. Lo que pasa es que la datación de la Tierra es diferente a la datación que la ciencia hace. ¿Por qué? Porque la Biblia parte de un principio y la ciencia sabe que el universo se está estirando. Nuestro universo se está estirando, los científicos no saben hasta dónde. Ese es el gran dilema de la ciencia. Si el universo se está expandiendo, ¿dejará de expandirse y volverá otra vez a juntarse como si fuera un chicle? Esa respuesta no la saben. Pero no solamente nuestro universo se está estirando, se está expandiendo, sino que avanza, se mueve a una velocidad constante. Por la velocidad constante de la Tierra, que se sabe cuál es, por la velocidad constante de la Tierra y por el espacio que ha recorrido, se sabe cuánto tiempo hay. Sin embargo, la Biblia te da una fecha completamente diferente a la que te da la ciencia. ¿Pero por qué? Porque uno mira desde este punto de vista y el otro mira desde otro punto de vista, pero ambos coinciden. Es como si, por ejemplo, pusiéramos aquí un cristal, un cristal, y le damos un rayo de luz, y vemos que aquí la luz llega como un rayo, digamos, de luz blanca. Pero si yo me pongo al otro lado del prisma, se proyectan 7 colores. ¿Y cuál es el verdadero? ¿Este o este? Los dos. Lo que pasa es que depende de dónde estás. ¿Ves la luz como un rayo blanco o ves la luz con los 7 colores? Por ejemplo, cuando vemos por la noche algunas estrellas, parece como que son rojas, ¿no? ¿No hacen así como tintinean? Bueno, los colores, las ondas de los colores nos indican la distancia que hay. Por ejemplo, si el Sol en este momento se destruyera y dejara de existir, no nos daríamos cuenta hasta dentro de 8 minutos. Porque ese es el tiempo que tarda el rayo del Sol en llegar y golpear a la corteza terrestre. 8 minutos. Es decir, que si nosotros viajáramos en dirección al Sol, estaríamos viajando hacia el pasado. Pero si recibimos la luz del sol y nos calienta aquí en la tierra, estamos en el presente. ¿Cuál es la realidad? Depende de donde uno se ubique. Por lo tanto, cuando uno estudia ciencia y dice, no, es que la Biblia dice una serie de cosas. Bueno, la Biblia te da una información porque parte de un punto de partida. El punto de partida es la creación del hombre. Pero es que la ciencia no parte de la creación del hombre, sino parte de antes. Pero la Biblia no se mete
en ese terreno. Por eso hay muchos chicos que cuando van a la universidad, su fe es confrontada porque dicen, es que en la universidad me están enseñando una cosa que la Biblia no dice. Claro, porque la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no intenta convencer a nadie de nada. La ciencia sí intenta convencer a mucha gente de cosas. Así que bueno, simplemente es cuestión de saber las distintas posturas, ¿no? o formas de datación de la Tierra, en fin, de tantos elementos. Amén, ¿Ya están? pastor. Gracias. Ok. Bueno, hermanos queridos, espero que hayan podido aprender algo. Yo siempre digo, aprender preguntando es muy bueno. Nunca se vaya con dudas a su casa después de una reunión, después de un culto, después de una predicación. Pregunte, porque la Biblia dice que cuando una persona se expone a la palabra y no la entiende, la parábola del sembrador dice que cuando una persona oye la palabra y no la entiende, viene el maligno y arrebata la semilla. No deje que nunca el enemigo le robe la bendición por no haber entendido lo que ese hermano en ese momento compartió de la palabra. Así que pregunten, no tengan ningún temor, ningún reparo a preguntar, a exponer sus dudas, porque a lo mejor su pregunta le ayuda también a otra persona que a lo mejor no se atrevió, no tuvo el valor de hacerla, pero le ayudó mucho la respuesta que en un momento determinado se dio. Los discípulos le preguntaban cosas al Señor, ¿se acuerdan? Los discípulos le preguntaban cosas, y Señor, y esto, y Señor, ¿y por qué esto? Y Señor, ¿por qué lo otro? Y el Señor no se ofendía. Yo siempre digo que no nos tiene que ofender que la gente pregunte, lo que nos tiene que extrañar es por qué la gente no pregunta. Porque el que pregunta, el preguntón, es el que tiene interés, el que quiere saber las cosas. Y para aprender hay que preguntar, no lo sabemos todo, amén hermanos. Pero damos gracias al Señor que en la palabra de Dios tenemos muchas respuestas de las que necesitamos para poder vivir vidas cristianas.